mi exesposa embarazada y su esposo esperaban que nuestra hija de 16 años se encargara de todas las tareas del hogar. Finalmente, ella se negó a regresar a su casa. Hola. Yo, hombre de 40 años, tengo una hija, Jade, mujer de 16 años, con mi exesposa Margo, mujer de 38 años. Margo y yo nos conocimos cuando yo tenía 21 años y ella acababa de cumplir 19. Nos conocimos en la fiesta de unos amigos y nos llevamos muy bien. La invité a salir el día que nos conocimos porque era realmente inteligente y hermosa, y me gustaba mucho. Afortunadamente, dijo que sí ese mismo día y terminamos juntos durante mucho tiempo. Salimos unos meses antes de conocer a nuestras familias, y luego, casi un año después de estar saliendo, decidimos mudarnos juntos. Margo iba a la universidad cerca y había estado viviendo en el campus, pero le pedí que se mudara conmigo a mi apartamento, y aceptó. Esto es importante porque más tarde me culparía de todo lo que salió mal y diría que fue culpa mía que no tuviera una carrera propia. Ella estaba más que feliz de mudarse a mi apartamento, y no tuve que pedírselo 2 veces. Empezamos a vivir juntos y todo iba bien. Nuestras familias se aprobaban mutuamente y estábamos enamorados. Todo era perfecto. Pero poco después de su graduación, Margo descubrió que estaba embarazada. Permítanme aclarar a todos que ella fue quien quiso tener al bebé, algo de lo que me culparía durante los años siguientes. Yo estaba bien con cualquier decisión que ella tomara, porque era su cuerpo y no creía que tuviera problema con nada. Pero, por supuesto, cuando decidió que iba a tener al bebé, me sentí emocionado. Yo tenía 24 años en ese momento y trabajaba en una empresa de marketing y publicidad. Tenía un salario decente y podía permitirme cubrir los gastos del hogar y un bebé, pero lamentablemente no habría podido pagar una guardería con mi sueldo en ese momento. Margo acababa de graduarse, así que no tenía experiencia laboral, y no podía pedirle que buscara trabajo mientras estaba embarazada. Así que tuvimos muchas conversaciones al respecto y decidimos que ella se quedaría en casa para criar a nuestro hijo mientras yo trabajaba. Creo que le pregunté si estaba segura de esa decisión más de 1.000 millones de veces. Por supuesto, me sentí muy culpable. No quería que tuviera que renunciar a su carrera por mí y el bebé, pero dijo que estaba bien con eso y que solo quería comenzar una familia en ese momento. Ella también era una estudiante muy brillante y habría tenido mucho éxito en su carrera si hubiera intentado buscar trabajo en ese momento, pero no lo hizo, y esa fue su elección. Es muy importante que todos sepan que en todas las decisiones que tomamos, yo le dejé la mayor parte a ella. Nunca la obligué ni intenté convencerla de hacer algo, porque sabía que ella tenía más que perder, ya sea mudándose conmigo, ella tendría que hacerlo, porque yo no podía mudarme a su dormitorio universitario, decidiendo tener al bebé y no interrumpir el embarazo, todo fue decisión de ella porque, de nuevo, ella era quien más tendría que perder. Ella sería la que tendría al bebé y sería la que no podría encontrar trabajo después de graduarse, que era el momento más crucial. Así que nunca hablé con ella ni intenté convencerla de hacer algo que no fuera en su mejor interés. Incluso la decisión de ser una madre que se queda en casa fue completamente de ella, y yo solo estaba ahí para apoyarla en el camino. Pero desafortunadamente, cuando las cosas se pusieron difíciles, empezó a culparme de todo. Unos meses después del nacimiento de nuestra hija, comenzó a mostrar síntomas de depresión posparto y decidí hablar con sus padres para que la convencieran de empezar terapia. Ya había intentado hablar con ella al respecto, pero me decía que no era nada y se volvía muy irritable cada vez que lo mencionaba. Si soy honesto, tenía mucho miedo de que terminara haciendo algo al bebé por enojo o algo así, porque había escuchado historias, así que realmente quería que obtuviera ayuda. Pero ella no estaba dispuesta a admitir que tenía algún problema. Ahora sé que criar a un hijo es un trabajo realmente difícil, y pase lo que pase ahora, siempre le estaré agradecido por hacer lo mejor que pudo en ese momento. Sin embargo, debo decir que se había vuelto una persona realmente difícil de convivir en los años siguientes al nacimiento de Jade. Constantemente se enojaba conmigo, y en los primeros meses podía entender la lógica detrás de eso. Esperaba que desapareciera con el tiempo, pero incluso después de 1 año o 2, seguía enojada todo el tiempo.
No podíamos ni siquiera hablar sin que todo se convirtiera en una pelea, y siempre sentía que buscaba una excusa para pelear o discutir conmigo. Me gritaba por la razón más pequeña, y aunque la dejaba pasar la mayoría de las veces, era realmente difícil hacerlo porque estaba haciendo mi mejor esfuerzo en el trabajo. Después de trabajar más de la mitad del día, a nadie le gusta regresar a casa con una esposa perpetuamente molesta y enojada. Con el tiempo, me resultó cada vez más difícil dejar pasar las cosas o simplemente detener una pelea, y solo seguía escalando. Ella siempre me culpaba de todo lo que iba mal en su vida y nunca pude entender por qué. Ya he mencionado que todas las decisiones que tomó fueron completamente suyas y que nunca intenté influir en ellas, pero aún así, cada vez que discutíamos, ella sacaba a relucir el hecho de que había sacrificado todo por mí y que ni siquiera podía estar agradecido por eso. No sé de dónde sacaba eso, porque siempre buscaba oportunidades para hacerle ver que estaba agradecido por todo lo que había hecho por mí y por nuestra familia. Organizaría citas todos los fines de semana e intentaría llevarlos a cenar al menos 4 veces al mes a lugares elegantes porque sabía cuánto le gustaba eso a Margo. Celebraba cada hito con gran pompa y extravagancia, pero nunca parecía ser suficiente para ella. Seguía quejándose de que yo nunca estaba agradecido. Incluso cuando la llevaba a citas y esas cosas, ella seguía buscando excusas para pelear conmigo y nunca estaba en el momento para disfrutarlo. Todo se estaba volviendo frustrante para mí porque estaba harto de que me culpara de cada cosa. Había llegado a un punto en que me arrepentía de haber conocido a Margo o de haberle pedido salir. Incluso cuando sacaba puntos válidos durante las peleas, ella simplemente los negaba diciendo que había sacrificado su carrera para criar a nuestra hija y que yo había prometido apoyarla, así que tenía que callarme y aguantar. Pero no creo que tener que ser un felpudo constantemente para que ella pisoteara fuera mi definición de apoyo. Aún así, lo aguanté por el bien de mi hija porque no quería que Jade sufriera. Permanecimos en ese matrimonio durante casi 5 años, y con cada año, las peleas empeoraron y se volvió más difícil para mí soportar a Margo. Unos meses después de que Jade cumpliera 5 años, llegué a la conclusión de que ya no podía hacer que este matrimonio funcionara. Después de una pelea particularmente desagradable, me di cuenta de que Jade merecía una vida mejor y que no podíamos proporcionársela si seguíamos juntos. Para entonces, Margo y yo estábamos o siempre peleando o ni siquiera hablándonos, y ese es un ambiente hostil para crecer, algo que no quería para Jade. Siempre pensé que en algún momento, Margo y yo volveríamos a ser una pareja feliz, pero para entonces había perdido toda esperanza de que eso sucediera. El futuro de nuestro matrimonio parecía realmente sombrío, así que divorciarnos era lo mejor para la familia. Un día decidí dejar a Jade en casa de mis padres y hablar con Margo en casa. Le dije que esto no estaba funcionando y que nuestra hija merecía algo mejor, así que realmente deberíamos empezar a pensar en el divorcio. No tenía idea de lo que iba a decir, pero definitivamente no esperaba que me confesara que me había engañado. Me dijo que había estado teniendo una aventura durante el último año y que había estado acostándose con un compañero de trabajo mío a quien había conocido en una fiesta de trabajo a la que me había acompañado. Eso facilitó mucho las cosas para mí y no sentí ninguna culpa por dejarla. También me había desenamorado de ella para entonces, pero aún así fue un gran shock. El divorcio fue mutuo y me quedé con casi todo. Ni siquiera intentó pelear por eso porque sabía que lo que había hecho estaba mal y no había forma de deshacerlo, así que me dejó quedarme con todo y ella obtuvo lo mínimo en el acuerdo de divorcio. Ni siquiera pidió pensión alimenticia porque tener una aventura ya la descalificaba para ello. Lo único por lo que realmente luchó fue por Jade. Luchó con uñas y dientes para obtener la custodia parcial y acordar un arreglo que nos beneficiara a ambos. Yo quería que Jade pasara 3/4 del mes conmigo y que Margo la tuviera una semana, pero ella no estaba de acuerdo con eso. Ella y su abogado lucharon mucho y lo subieron a la mitad del mes porque no estaba dispuesta a conformarse con menos que eso. Tuve que ceder porque no quería vengarme de ella ni nada a través de Jade. No iba a caer tan bajo, y al final del día, ella era su madre, y no podía quitarle a Jade porque eso siempre significaría que Jade crecería resentida conmigo por eso, y no podía arriesgarme a eso. Es irónico pensar que, después de luchar tanto por Jade,
así es como Margot la ha estado tratando. Después de que salió el divorcio, fue fácil para nosotros adaptarnos a un acuerdo de coparentalidad porque ahora ya no teníamos que lidiar constantemente uno con el otro. Sentí que mi vida había mejorado después del divorcio porque finalmente pude hacer todo lo que siempre había querido sin tener que andar con cuidado alrededor de Margot. Fue un gran alivio, e incluso renuncié a mi trabajo para empezar mi propio negocio porque era algo que había estado considerando durante mucho tiempo. Además, no creo que hubiera podido seguir trabajando allí sabiendo que el tipo que había roto mi matrimonio estaba a unas cuantas mesas de distancia de mí. Trabajar allí durante mi divorcio fue bastante difícil, y no quería seguir haciéndolo incluso después de eso. Sé que los dos rompieron poco después de que Margot anunciara nuestra separación en línea, porque ella fue quien me contó sobre su ruptura mientras me pedía disculpas una vez más por todo. Pero en ese momento, la disculpa y todo ya no significaban nada para mí. Solo mantuve el contacto con ella porque teníamos que coparentalizar a Jade. Si no hubiera sido por ella, no habría tenido ninguna razón para hablar con Margot nunca más. De todos modos, mantuvimos el contacto al mínimo después del divorcio, y hasta el día de hoy, no hablamos a menos que sea absolutamente necesario. Han pasado más de 10 años desde nuestro divorcio y ambos hemos seguido adelante completamente. Ella se casó hace un par de años con un hombre al que llamaremos Anne. Por lo que sé, mi suegra la presentó a ese tipo y se casaron después de unos 2 años de noviazgo. No estoy seguro, pero creo que es arquitecto, y he escuchado cosas buenas sobre él. Bien por ella, supongo. También he tenido mi buena dosis de romances y relaciones casuales, pero nada demasiado serio. En este momento, nadie quiere salir con un tipo con una hija adolescente, pero hace unos meses todos recibimos una gran sorpresa cuando Margot anunció que estaba embarazada por segunda vez. Por un segundo, dado su edad, pensé que era un poco arriesgado, pero no es mi lugar decir nada. Además, muchas mujeres optan por un embarazo tardío ahora con todos los avances en el campo médico. Y honestamente, le deseo lo mejor. Lo mínimo que pude hacer fue felicitarla, y eso es exactamente lo que hice. Lo dejé en eso, y ella me agradeció. Esa fue toda la interacción que tuve con ella cuando lo anunció por primera vez, hace unos 4 meses, pero después de eso, empecé a notar que Jade siempre estaba muy reacia a irse a quedar con Margot y siempre parecía muy cansada e infeliz cuando regresaba. Al principio no pensé mucho en eso, e incluso Jade me dijo que solo estaba cansada de la escuela y cosas así, que no tenía nada que ver con Margot, y le creí. Esto ha estado sucediendo durante los últimos meses desde el anuncio del embarazo, y solo recientemente me di cuenta de ello este mes cuando Jade regresó a vivir conmigo. Me di cuenta de que lucía aún más exhausta de lo habitual, y supe que algo andaba mal. Decidí hablar con ella y preguntarle qué estaba pasando, pero se negó a decirme nada durante los primeros días. Insistía en que todo estaba bien, pero podía decir que me estaba ocultando algo. Así que después de insistir mucho, finalmente aceptó decirme que le estaba molestando, y desde entonces, las cosas han empeorado bastante. Jade me dijo que su madre y Sane prácticamente habían empezado a tratarla como su ama de llaves gratis y la hacían hacer todo el trabajo de la casa todos los días después de la escuela. Tan pronto como regresaba, se esperaba que comenzara a cocinar, y una vez que terminaba con eso, le exigían que comenzara a limpiar la casa de arriba a abajo. La peor parte era que todos vivían como vagos, porque durante la parte del mes en que ella no vivía con ellos, simplemente no limpiaban nada. Esperaban a que ella llegara y luego comenzaban a hacerla hacer todo el trabajo. Dijo que ni siquiera podía decir que no porque cada vez que protestaba por algo y decía que no quería hacerlo porque no tenía energía, Margot jugaba la carta del embarazo y comenzaba a quejarse de cómo yo nunca había sido útil cuando estaba embarazada de Jade. Pero esta vez, esperaba que las cosas fueran diferentes y tenía la esperanza de que su hija sería más sensible que su esposo. Margot no podía hacer nada porque aparentemente siempre estaba demasiado cansada, a pesar de que solo estaba en su segundo trimestre y apenas había comenzado. Sane decía que siempre estaba exhausto después del trabajo, y por eso no podía ayudar, así que, lamentablemente, dependían de ella para hacer todo el trabajo en la casa.
Margo incluso decía que aparentemente esto ni siquiera era tanto pedirle a Jade porque no era como si tuviera que hacer todo para ella durante todo el mes. Tendrían que hacer todo por sí mismos cuando ella vivía conmigo. Jade no estaba contenta con nada de esto, pero tenía que hacerlo porque no quería sentir culpa por abandonar a su madre embarazada, así que lo hacía sin quejarse, y también era un trabajo bastante ingrato. Solo soportaba todo esto porque Margo estaba embarazada y ni siquiera me había dicho nada porque tenía miedo de que me enojara y luego se convirtiera en un gran problema. Quería evitar ese drama porque inevitablemente causaría mucho estrés a su madre, y eso no sería bueno. Pero finalmente se dio cuenta de que no podía continuar así después de algo que sucedió un día antes de que regresara a casa. Dijo que había estado tratando de no pensar en Margo y Sane como malas personas, pero después de lo que Sane le dijo el día antes de que regresara a casa, no creía que pudiera volver allí de nuevo porque oficialmente se habían pasado de la raya. Aparentemente, el día antes de que se fuera, estaba empacando sus cosas en su habitación y Sane pasó por allí. Cuando notó que estaba empacando sus cosas, le preguntó por qué lo estaba haciendo, y ella le dijo que iba a mudarse de nuevo conmigo durante las próximas 2 semanas porque su tiempo allí había terminado y era mi turno según el arreglo. Sane no se dio cuenta de que el tiempo había pasado tan rápido e hizo un comentario sobre cómo la iba a extrañar, porque ahora, durante las próximas 2 semanas hasta que ella regresara, la casa estaría hecha un desastre otra vez. Dijo que había estado considerando contratar una ama de llaves solo para esas 2 semanas en las que ella no viviría con ellos, y luego se rió como si fuera una broma. Cuando Jade le pidió que explicara, le dijo directamente que, en este momento, ella era solo una compañera de casa glorificada para él. Pero aparentemente, dijo que era un cumplido porque ella era realmente buena en eso y pensaba que realmente podría hacer una carrera de ello, ya que al menos sería útil, a diferencia de su madre. Sinceramente, me quedé atónito cuando Jade me dijo que esto es lo que Sane había dicho, porque solo había escuchado cosas buenas de él por parte de otras personas, pero eso fue lo más misógino y repugnante que había escuchado. Me fue realmente difícil controlar mi temperamento en ese momento, pero Jade me dijo que ya había tomado una decisión y que no iba a volver, así que no había necesidad de que los confrontara ni nada. Pero no podía dejar pasar algo así, y sabía que tenía que hablar con Margo al respecto. La llamé después de aproximadamente 1 hora y le conté todo lo que Jade me había dicho, incluido el comentario que hizo Sane. Exigí una respuesta y una explicación de por qué pensaba que algo de eso era apropiado, porque me hervía la sangre. Habían estado tratando a nuestra hija como si fuera una compañera de casa durante semanas, y Margo lo había estado alentando. Era simplemente inaceptable porque ella era una estudiante y no había razón para que trabajara el doble de duro que nadie más. Todavía podría perdonar a Margo por no hacer ningún trabajo en la casa porque tal vez realmente era tan difícil para ella, ya que estaba embarazada, pero no podía ver ninguna razón por la cual su esposo no pudiera ayudar. Si mi hija de 16 años puede hacer todo el trabajo en la casa e ir a la escuela y no descuidar su trabajo escolar, creo que un hombre adulto debería poder hacer lo mismo sin hacer tanto alboroto. Además, no olvidemos que él es el adulto en la situación y es extremadamente injusto hacer que una niña realice tanto trabajo sin ninguna ayuda, es casi criminal, y no podía dejarlo pasar. Pero, para mi sorpresa, ella solo empezó a reírse y dijo que no era gran cosa. Dijo que estaba segura de que Sane lo había dicho como una broma, que no era para tomárselo tan en serio. No podía creer que estuviera diciendo eso y le dije que, ya fuera una broma o no, era realmente insultante y a Jade y a mí no nos gustaba en absoluto. Entonces, ella me dijo que necesitaba dejar de intentar crear drama donde no lo había y lo hizo parecer como si yo fuera el que estaba exagerando. No podía entender qué tenía de gracioso todo esto, porque no solo había insinuado que mi hija solo estaba ahí para hacer todo el trabajo, sino que también había implicado que Margo misma era bastante inútil, así que si no por el bien de su hija, al menos podría tener algo de orgullo y sentirse ofendida por sí misma. Pero ella pensaba que todo era una broma y no era gran cosa. Trató de explicarme que así es como hablan entre ellos y que todo está bien, porque sabe que él no lo dice en serio. Y aparentemente, incluso si lo hace, no le molesta porque, técnicamente, es cierto,
ya que es solo una ama de casa y realmente no hace el trabajo pesado aparte de todas las tareas domésticas. Me sorprendió que así es como se sintiera ahora sobre sí misma, porque las cosas habían sido bastante diferentes cuando estábamos casados, y constantemente hablaba sobre todo el trabajo que tenía que hacer en casa, y yo la respetaba por eso. Pero ahora me parece que ha perdido todo respeto por sí misma, y no quisiera que mi hija estuviera cerca de ella más tiempo porque ha perdido el rumbo. Así que le dije que no creía que fuera apta para ser madre y que rezaba para que su próximo hijo fuera un hijo, porque claramente no era la persona adecuada para tener una hija. Y luego colgué la llamada. Esa declaración mía, obviamente, no ha sido bien recibida por nadie, porque tanto ella como su familia me han estado acosando desde entonces porque, aparentemente, piensan que lo que dije estuvo fuera de lugar, especialmente porque se lo estaba diciendo a una mujer embarazada, y que debería haber sido más sensible. Jade también piensa que debería haberlo dejado porque ya me había dicho que no iba a volver y no había necesidad de hablar con ellos porque, claramente, todos estaban demasiado metidos en sí mismos. Entonces, ¿soy yo el idiota por decirle a mi exesposa embarazada que no era apta para ser madre? Actualización 1. Hola. Han pasado 4 días desde que hice mi publicación original aquí y ha habido muchos comentarios. La mayoría de ustedes está de acuerdo en que hice lo correcto y me alegra que piensen así. Sin embargo, muchos se han negado a creer que fui un buen esposo la primera vez. Déjenme decirles que sé lo que fui y sé lo mucho que apoyé a lo largo de nuestro matrimonio. Solo se vino abajo porque Margot no estaba dispuesta a darnos una oportunidad para funcionar. De lo contrario, podría haberle sido infiel varias veces y decir, oh, las cosas están realmente difíciles, necesito una salida y, por lo tanto, tengo que acostarme con alguien fuera de mi matrimonio. Pero a diferencia de ella, yo quería darle una oportunidad a nuestro matrimonio por Jade, y aun cuando solicité el divorcio, fue tanto por Jade como por mí. Valoro la mentalidad de que las amas de casa merecen más aprecio, y estoy 100% de acuerdo en que lo merecen. No creo que Margot califique para ello, porque no olvidemos que literalmente me engañó. Dicho esto, he decidido que no dije nada incorrecto y no le debo una disculpa. También hablé con Jade al respecto y me dijo que preferiría no estar cerca de su madre por el momento porque, si Margot piensa que lo que Sane le dijo el día antes de que se fuera no fue gran cosa, entonces claramente tenían ideas muy diferentes sobre cómo debería ser tratada. No quería volver a un lugar donde ni siquiera le daban el mínimo de amor y respeto, y estoy de acuerdo con ella. Así que hemos decidido solicitar la custodia completa, aunque ella solo será menor de edad durante 2 años más. Queremos asegurarnos de que durante estos próximos 2 años Margot no pueda arruinarnos la vida de ninguna manera. Actualización 2. Bueno, mi abogado y yo solicitamos la custodia completa de Jade hace un par de días, y ayer le entregaron la notificación a Margot. De más está decir que no lo tomó bien y me atacó en internet. Hizo una publicación entera sobre cómo yo era el hombre más insensible que había conocido y que lamentaba haber renunciado a algo por mí. Una vez más, me acusó de arruinar su vida al obligarla a renunciar a su carrera y me culpó de todo, como había estado acostumbrada toda su vida. Pero esta vez no iba a aceptar esto. Tomé capturas de pantalla y las envié a mi abogado, y luego decidí responderle en los comentarios y decir toda la verdad para que todos pudieran ver qué mentirosa despreciable era. Por supuesto, desactivó los comentarios tan pronto como se dio cuenta de que yo tenía algo que decir, porque es una cobarde, pero eso es exactamente lo que esperaba de ella. La bloqueé después de eso, y siento que me he quitado un gran peso de encima, porque ya no tengo que lidiar con esto. Pase lo que pase después de esto, lo resolveremos en la corte y lo dejaremos ir. Actualización 3. Hola. Una actualización rápida por aquí. Resulta que no necesitábamos comenzar con el proceso para la renegociación del acuerdo de custodia porque, por algún milagro, Margot decidió ceder sus derechos parental sobre Jade. Me lo notificó hace un par de días y mi abogado redactó los documentos en unos pocos días. Debo decir que no me lo esperaba, porque la primera vez que estuvimos peleando por la custodia, ella realmente estaba dispuesta a todo, y como dije, luchó con uñas y dientes por la custodia de Jade.
No solo estaba permitiendo que Jade fuera tratada mal, sino que también estaba dispuesta a renunciar a su custodia porque ahora tenía una nueva familia y, aparentemente, sus prioridades eran completamente diferentes. De hecho, lo puso en un correo electrónico y, una vez más, me culpó de todo. Creía que yo era el que había vuelto a Jade en su contra y la había hecho creer que Margot era una mala persona y una mala madre. Me acusó de envenenar a nuestra hija en su contra y dijo que esperaba que finalmente estuviera feliz ahora, porque estaba obteniendo exactamente lo que había querido desde el principio. Había demostrado a todos que ella era una madre terrible y Jade también lo creía. Ni siquiera sé cómo podría ser esto culpa mía, porque no es como si yo les hubiera dicho que trataran mal a Jade. Ella misma no quería vivir más con Margot ni con Sane, y por eso dijo que agradecería si yo tuviera la custodia completa. Renunciar a sus derechos parentales por completo parecía un poco extremo, pero esa fue su elección, y hasta ahora nunca intenté detenerla de hacer nada que quisiera, y tampoco lo haré ahora ni en el futuro. Cuando le conté a Jade sobre esto, parecía un poco molesta, pero me dijo que esto era lo mejor y que no le importaba. Sin embargo, he decidido llevarla a terapia porque creo que le hará mucho bien. Ha pasado por bastante, y en realidad, la pobre niña podría beneficiarse de algo de paz en su vida. No desearía una madre como Margot a nadie, pero, afortunadamente para ella, eso ya no será el caso. Solo espero y rezo que pueda ser un buen padre soltero para ella ahora. Ella parece feliz de estar conmigo y espero que siga siendo así.